Bien, vamos a continuar. Miren, este va a ser un tema muy cortito, entonces vamos a ver un poquito acerca de, bueno, como lo denomina este capítulo, los testimonios de piedra. Dice Sugerio de San Dionisio: siempre he estado convencido de que cuanto hay más precioso y sublime, ha de dedicarse ante todo a la administración de la Santa Eucaristía. Si por algún milagro fuésemos transformados en serafines y querufines, aún entonces no podríamos ofrecer servicio digno y suficiente para una víctima tan grande e inefable. Ahora, obviamente el tiempo expresa las cuestiones de los ideales de su tiempo, y eso se expresa en la arquitectura. La reforma monástica, la reforma papal, las cruzadas, la teología de los escolásticos, todo esto tuvo que ver en los edificios. Así como en la era de los mártires nos llega el testimonio escrito pues en la sangre de muchos de ellos, la de los altos ideales nos deja el suyo escrito en la piedra. En una época como la nuestra, el valor de las cosas se mide en base al provecho inmediato que puedan producir. Aquellas iglesias construidas pues por nuestros antepasados en la fe nos recuerdan que hay otros modos de ver la vida y sus valores. Vistas desde nuestra perspectiva, aquella era y las personas que vivieron dejan pues mucho que desear, pero vistas a la luz de aquellas iglesias y de su testimonio, también nuestra era y nuestra dedicación pues en su momento también dejarán mucho que desear, ¿sí? Las iglesias de la Edad Media tenían dos propósitos principales, uno didáctico y otro cúltico. El propósito didáctico se entiende si recordamos que era una época en que escaseaban los libros y también quienes supieran leerlos. Dada esta situación, las iglesias pues eran el libro de los analfabetas. Habría que preguntarse por qué la iglesia no los alfabetizaba. Ahí lo dejamos para analizar. Ahora, las iglesias eran una expresión de la historia bíblica, la vida, los grandes mártires de la iglesia, los vicios y las virtudes, las leyendas, todo tenía que ver con la vida religiosa, pues estaba plasmado en el lugar de reunión, ¿sí? Obviamente para nosotros muchas de estas iglesias pues nos confunden. Esto tiene que ver o tiene que relacionarse con el simbolismo, ¿sí? Debemos recordar que cuando quienes vivían en aquella época pues conocían los más mínimos detalles de su iglesia. Sus papás, sus abuelos se habían explicado, narrado historias bíblicas de los evangelios, de los santos y cuanta cosa, pero no estaban estudiados. Entonces el propósito de las iglesias tiene que ver con la siguiente frase: a través de la era de las tinieblas se había desarrollado un concepto de la comunión que la relacionaba con la crucifixión, más bien con la resurrección. Ya hablamos de esto. Al mismo tiempo que se había llegado a pensar que en el acto de la consagración el pan dejaba de ser pan y el vino dejaba de ser vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es lo que se conoce como la transubstanciación, ¿sí? Esto fue un elemento que no se aplicó o no se entendía de manera literal en la iglesia hasta el año de 1215 con el Cuarto Concilio Laterano, ¿sí? Y ojo, antes de su declaración oficial, esta era la opinión del pueblo, más que nada, como les digo, por el cambio de enfoque. Antes el enfoque era la resurrección, ahora tenía que ver pues principalmente con la crucifixión, ¿sí? Entonces se llegó a pensar también incluso que la celebración de la comunión era en cierto sentido una repetición del sacrificio de Cristo, quien no sufría en él, pero cuyos méritos se aplicaban directamente a los presentes y a las personas en cuyo nombre pues se decía la misa. Todo esto quiere decir que la iglesia, en la que se celebraba un acto tan portentoso, pues debía ser digna de él. Es decir, Cristo casi como que muere y literalmente nos comemos su sangre y su carne. Por lo tanto la iglesia debe ser un lugar ostentoso, debe ser un lugar donde no sea sencillo. No es sencillamente un lugar de reunión, sino es un lugar donde los fieles adoran a Dios, es algo más, ¿sí? Obviamente esto no es bíblico, ¿sí? No es bíblico ni tiene el sustento histórico suficiente, pero así se adoptó en su momento. Por lo tanto la iglesia era el lugar en el que pues se efectuaba el gran milagro y donde se guardaba entre comillas el cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, aun cuando los fieles pues no estuvieran presentes, ¿sí? Es decir, lo que una ciudad o aldea tenía en mente al construir una iglesia era edificar un estuche donde guardar y honrar pues su joya más preciada. Que ojo, obviamente esto es idolatría, sí. Entonces aquí podemos ver un punto muy importante, es de que todo esto se conjuga y llegamos a lo que vendría a ser
este cambio, por así decirlo, de eje, ¿verdad? Como les platicaba anteriormente, ahora es la crucifixión, ahora se deja el simbolismo que representaba la comunión o la Santa Cena, y ahora se vuelve pues casi que un mero acto de idolatría, aunque muchos no estén de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, cuando se inicia la siguiente era, la era de los altos ideales, y durante buena parte la arquitectura común pues era lo que los historiadores llamarían la románica, un estilo en el cual las iglesias eran pues las famosas basílicas que hemos platicado anteriormente. Era una gran nave, tenía naves paralelas, dos alas transversales y demás, daban a la planta en forma de cruz, ¿sí? Esto se hizo a partir del siglo IV, que se había introducido una distinción cada vez más exagerada entre el clero y el pueblo. Es decir, el clero acá en un lado privilegiado y el pueblo allá está más abajo, ¿sí? Es decir, ahora, antes donde la iglesia participaba, ahora no, ahora eran los monjes, ahora eran los canónigos los que ocupaban ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, la reforma de Cluny, que por ejemplo al tiempo que se hizo más austera la vida de los monasterios, complicó la liturgia hasta tal punto que solo los monjes que se dedicaban exclusivamente a ella podían seguirla y cantar todos los salmos e himnos, ¿sí? Es decir, era imposible que todos los presentes tuvieran himnarios u órdenes de culto, por lo tanto pues no se podía, ¿sí? Por lo tanto, cuando los himnos eran de los que una persona promedio podía memorizar, los únicos que podían cantar pues eran los monjes o los canónigos que eran parte del coro, ¿sí? Y pues frente a ellos se encontraba el facistol, un atril donde se colocaban los libros litúrgicos escritos con letra de suficiente tamaño para ser leídas pues a cierta distancia. Algunas basílicas tenían techos de madera y pues el arte románico coloca en su lugar techos de piedra, ¿sí? Esto es lo que se conoce o como, vaya, la bóveda de cañón, ¿sí? Esta no era más que un arco medio, de medio punto, repetido tantas veces como fuera necesario para formar una bóveda. El arco de medio punto es un semicírculo de piedra, muy al estilo romano, pues construido de tal modo que el peso de las piedras de arriba se transmite en un eje lateral, o sea, tipo vertical, ¿sí? Y pues debido a la necesidad de reforzar las paredes laterales y la luz interior era escasa, pues se remediaba mediante las ventanas en la fachada o en el ábside. En muchos casos la principal fuente de luz era un gran ventanal en forma de rosetón colocado directamente encima de la puerta principal. Las ventanas en las paredes laterales tenían que ser pequeñas a fin de no debilitar la estructura, que muchas veces se reforzaba pues mediante contrafuertes. El arco de medio punto se utilizaba muy profundamente en la arquitectura románica, tanto en acueductos como en otros elementos más. Y en muchos casos una serie decreciente de tales arcos pues enmarcaba una puerta, lo que producía un efecto pues muy artístico, ¿sí? Como puede verse aquí una iglesia, la iglesia de San Pedro en Ávila, o en otras partes se denominaba como un elemento para adornar el exterior de la iglesia, como la catedral de Pisa, ¿sí? Y pues cuando los arcos se apoyaban en las columnas, los capiteles, en lugar de seguir los estilos clásicos de Grecia y Roma, eran grandes piedras en las que se esculpían animales, figuras mitológicas, escenas religiosas y otros temas, a fin de que se rompiera como que con esta mitología, con esta monotonía de la piedra, ¿sí? Y estas esculturas pues se pintaban de diversos colores. O sea, el contraste entre las antiguas basílicas y las iglesias románicas es que esas tenían una torre o campanario. Al principio era una torre, tal torre era un edificio aparte, como la torre de Pisa, pero pues pronto se empezó a construir como parte del edificio principal. La impresión, usualmente general del estilo románico, produce, por así decirlo, como no era obviamente muy laboriosa o muy estética, pues produce gran solidez, ¿sí? La ornamentación es más sobria, el espesor de sus paredes, pesados contrafuertes. Las ventanas pequeñas, de escasa elevación, pues le daban como que el elemento distintivo, ¿sí? En esta época, pues es el estilo de catedral que le tocó vivir al Cid, Hildebrando o Pedro el Venerable. Y aquí les tengo unas imágenes, justamente más o menos así era. Se fijan, pues tiene forma de cruz, la nave principal, el famoso ábside, ahí lo vemos en la parte de arriba. Podemos ver principalmente, pues vaya, cómo el pueblo está en un lado, el clero en otro, hay una separación, ¿sí?
Aquí podemos ver algunos ejemplos. Aquí podemos ver la famosa, el estilo de arco profundo. De un arco grande se va haciendo hasta uno más pequeño hasta llegar a la puerta. Algunos lo hacían con el fin de reforzar la parte de arriba, y esto pues a la vez aportaba pues un elemento estético, ¿verdad? Es decir, se fijan, no es muy laborioso el estilo, pero da una imagen de solidez, ¿sí? En ese sentido, hay pocas decoraciones y demás, y pues algunos le ponían esculturas y cuanta cosa. Aquí pueden ver otro caso también. Se fijan, no es algo muy laborioso, pero pues se ve bien, ¿sí? Aquí vemos los famosos arcos. Y bueno, pasamos ya al segundo punto, que fue la arquitectura gótica. Muchas veces nosotros, cuando escuchamos la palabra gótico, pues usualmente se nos viene a la mente una persona vestida de negro con algún problema emocional. Este nombre pues le fue principalmente dado en una época en que se pensaba que toda la Edad Media no había sido más que un periodo de barbarie, y por lo tanto el logro artístico fue llamado gótico, es decir, que viene de los godos. Después, cuando los historiadores cambian de opinión acerca de la Edad Media, pues ya este nombre estaba generalizado y sigue usándose hasta la fecha, aunque ya no es en un sentido despectivo, ¿sí? Ahora, a pesar de que pues muchas de estas diferencias se ven, son muy notorias, parte esto del origen románico. Es decir, la planta de las iglesias góticas era usualmente la misma que la románica, pero pues con el correr de los años se fue haciendo cada vez pues más compleja, ¿sí? Sus techos son también bóvedas de piedra, aunque construidas siguiendo un principio distinto al de las bóvedas de cañón. Y mucho se ha discutido acerca de los orígenes del arte gótico, y se trataba el resultado de nuevas técnicas o de ideales distintos en cuanto a la belleza arquitectónica. Lo cierto es de que el desarrollo gótico se combina con un nuevo gusto, con la posibilidad de expresarlo en piedra. Es decir, la bóveda de las aristas, que a la postre dio lugar dio lugar a las ojivas, y esto tenía que ver con la famosa bóveda de cañón, ¿sí? O sea, es decir, hacer iglesias cada vez más grandes, cada vez más altas, ¿sí? Esto tenía que ver con un empuje lateral sobre estas columnas, que era muy grande, y sobre ellas se concentraba toda la fuerza que antes recibían pues las paredes. Y pues para contrarrestar ese peso se hacían necesarios contrafuertes pues cada vez mayores que los anteriores. Y pues el gótico se caracterizó por un arco distinto del románico, porque mientras el románico se basaba en un arco de medio punto, el gótico se basó en el ojival. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el objetivo pues era colocar, por así decirlo, como les decía, elementos altos, cada vez hacerlo como que más alto, más grande, y al colocar pues tales bóvedas en serie se hacía posible construir largas naves de altos techos apoyados sobre columnas relativamente delgadas, y las aristas de tales bóvedas se hacían resaltar con nervios de piedra que continuaban a lo largo de la columna hasta el suelo, y que así les daban a todo el edificio una impresión de gran pues verticalidad, ¿sí? Con ese propósito pues las columnas se hacen mucho más altas que las románicas, y los capiteles, lejos del alcance de la vista, perdieron la importancia decorativa que pues antes tenían o que antes habían tenido, ¿sí? Y puesto que todo el edificio, por así decirlo, descansaba sobre las columnas de las paredes, se hicieron menos necesarias como elementos de soporte, y se hizo posible perforarlas con grandes ventanales que se cubrían con vidriales de colores, ¿sí? Esto fue lo más distintivo del arte gótico, los vidriales, que realmente fueron obras de arte muy bonitas. Millares de pedazos de vidrio de varios matices se unían mediante un esqueleto de plomo para producir escenas en las que aparecían los grandes personajes de ambos testamentos, los mártires de la iglesia, los doctores, vicios, virtudes y muchos símbolos cristianos, ¿sí? En la época románica pues esto no había sido posible. No había sido posible principalmente por el tema relevante de que pues no había mucho que se trabajara en vidrio. Las ventanas tienen que ser altas, porque pues había que soportar la estructura. Eran ventanas más pequeñas, por eso también había muchas velas. Pero ya con el arte gótico tenemos vitrales de más colores, tenemos iglesias más altas, tenemos un estilo mucho más limpio, mucho más bonito, y esto permite que los vitrales pues puedan acceder a mayor protagonismo, ¿sí? Puedan acceder a mayor importancia. Por lo tanto,
como mucha gente, repito, no sabía leer y escribir y la iglesia no se preocupaba por enseñarles a leer y escribir, pues simple y sencillamente lo que hacían era que pues usaban en su momento esos elementos de arte, esos elementos artísticos para llevarlo al siguiente nivel, ¿sí? Ahora, obviamente la catedral gótica muestra el ideal de su época que se plasma en piedra y deja su testimonio en los siglos por venir. Por ejemplo, el caso de la catedral de Beauvais, ahí se desplomó su bóveda, ¿sí? Porque el ideal de verticalidad llevó a los arquitectos a tratar de elevarla más allá de los límites trazados por las leyes de la física. Y eso envuelve el espíritu de la época. Es decir, este esfuerzo fallido nos muestra que es un símbolo de su tiempo. Los altos ideales de Hildebrando y Francisco y otros tropezaron con la resistencia de la naturaleza humana, ¿sí? Así como esta gente quería hacer catedrales que llegaran al cielo, casi tipo Torre de Babel, y estos tropezaron con la naturaleza humana y se desplomaron, así en su momento se desplomaría todo este aparato religioso que pues realmente estaba muy bonito por fuera, pero por dentro estaba bastante corrompido. Entonces este es el símbolo de una era, el símbolo de lo que quiso ser, pero no fue. Y aquí les dejo unas imágenes. Y aquí podemos ver una catedral más bonita, mucho más bonita que la gótica. Y esto que vemos aquí en la parte de arriba es la ojiva, no un semicírculo, sino de tipo ojival, ¿sí? Muchos lo recordarán más como un diseño de tipo de punta de misil, ¿verdad? Aquí podemos ver los vitrales, que es lo que les decía. Aquí adquirió mucha relevancia el vidrio y el plasmar estos elementos de colores aquí en las catedrales, ¿sí? Aquí está Notre Dame, un caso también bastante importante, ¿verdad? También. Y bueno, hasta aquí continuamos, hasta aquí dejamos esta parte y nos veremos en la siguiente sección hablando acerca o continuando hablando acerca del papado.